Verano de 1939. Un tren de mercancías llega a una pequeña estación del norte de Alemania. Mujeres desembarcan de los estrechos vagones. Alemanas, polacas, algunas judías. Están cansadas, sedientas, confundidas. Alrededor del andén, flores de colores adornan una fachada inmaculada. Señales indican la ruta a ciudades lejanas. Un reloj siempre marca la misma hora. Pero algo anda mal. El aire huele extraño. El humo se eleva a lo lejos entre los árboles. Esta no es una estación cualquiera. Es Ravensbrück, el campo de concentración más mortífero para mujeres bajo el régimen nazi. Lo que ocurrió entre estos muros mató a más de 90.000 mujeres en tan solo 6 años. Para comprender Ravensbrück, debemos remontarnos al otoño de 1938. La Alemania nazi se había anexionado a Austria y había establecido lo que llamaban espacio vital, territorio bajo control alemán. Heinrich Himmler, uno de los principales líderes nazis, tenía un plan diabólico. Quería un lugar especial para reeducar a las mujeres consideradas enemigas del Reich. La ubicación elegida fue estratégica, a 90 kilómetros de Berlín, en la pequeña ciudad de Ravensbrück, cerca del centro turístico de Fürstenberg. Había una buena carretera de Fürstenberg a Ravensbrück, y la estación de tren de Fürstenberg tenía conexión directa con Berlín. Era el lugar perfecto para un crimen que el mundo intentaría olvidar. A finales de 1938, 500 prisioneros fueron trasladados de Sachsenhausen a Ravensbrück para construir el nuevo campo. Construyeron 14 barracones, una cocina, una enfermería y un pequeño campo para hombres, completamente aislado del campo para mujeres. Todo el campo estaba rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas electrificado. El primer comandante fue Max Kogel, un hombre con vasta experiencia en quebrantar el espíritu humano. Al ser interrogado sobre sus métodos, Kogel respondió: «Las mujeres necesitan una disciplina especial. Son más testarudas que los hombres». Pero Kogel creó el caos desde el principio. Estableció reglas absurdas y castigos brutales. Las mujeres eran enviadas al pabellón de castigo por delitos como llegar tarde a la lista, no hacer bien la cama, desobedecer una orden o incluso insultar al Führer. El primer transporte llegó en mayo de 1939. 867 mujeres del campo de Lichtenburg no sabían que entraban en lo que se convertiría en el mayor campo de exterminio de mujeres del Reich nazi. La construcción de Ravensbrück se completó en tan solo 3 meses. Los alemanes habían construido la máquina de matar más eficiente jamás creada específicamente para mujeres. Johanna Langefeld llegó como la primera mujer al mando de la Guardia en mayo de 1939. Años después, al ser interrogada, Langefeld declaró: «Pensábamos que íbamos a reeducar a prostitutas y delincuentes. ¡Qué ingenuidad!». Pero pronto quedó claro que Ravensbrück no era un centro de reeducación. Era una fábrica de muerte. Los primeros prisioneros eran principalmente alemanes, comunistas, testigos de Jehová y mujeres consideradas antisociales por el régimen. Llevaban triángulos de colores cosidos en la ropa: rojo para los políticos, morado para los testigos de Jehová y negro para los antisociales. Durante los primeros meses, las condiciones eran duras pero tolerables. Los presos dormían en literas de 3 niveles y cada barracón contaba con un baño. Hasta 1940, la ropa de los presos se cambiaba con regularidad y aunque la comida escaseaba, había casi suficiente. Esto cambiaría por completo en 1939. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, todo cambió. Empezaron a llegar trenes a diario desde países ocupados por los nazis: polacas, francesas, rusas, romaníes, mujeres judías. Todas se hacinaban en los mismos barracones, ya de por sí abarrotados. Para 1942, el número de personas encarceladas en Ravensbrück había aumentado drásticamente. El campo estaba diseñado para 6.000 mujeres, pero llegó a albergar a más de 50.000. El hacinamiento masivo provocó la propagación de enfermedades, especialmente el tifus.
Si valoras el contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros documentales. Tu me gusta también ayuda a que más personas conozcan esta historia inolvidable. El silbato de la locomotora resuena en la fría mañana. Otro tren llega a Ravensbrück. Esta vez trae mujeres de lugares que muchos alemanes ni siquiera saben pronunciar. Lublin, Varsovia, Leópolis. Es septiembre de 1939 y la guerra acaba de comenzar. Dentro de los vagones de ganado, cientos de mujeres se abrazan. No saben que acaban de comenzar una de las mayores tragedias de la historia. ¿Quiénes eran estas mujeres que los nazis consideraban tan peligrosas? El monumento conmemorativo del campo estima que 132.000 mujeres pasaron por él durante la guerra. Esto incluye aproximadamente 48.500 de Polonia, 28.000 de la Unión Soviética, casi 24.000 de Alemania y Austria, casi 8. 0 de Francia, casi 2.000 de Bélgica y miles de otros países, incluyendo algunas del Reino Unido y Estados Unidos. Más de 20.000, el 15% del total, eran judías. Más del 80% eran presas políticas. Las primeras en llegar fueron mujeres alemanas, comunistas que habían luchado contra Hitler, testigos de Jehová que se negaron a renunciar a su fe, prostitutas que corrompían la moral alemana y mujeres etiquetadas como antisociales, lesbianas, personas sin hogar, cualquiera que no encajara en el ideal nazi. María Bielica, una sobreviviente polaca, recordó: «Llegamos como un grupo de estudiantes. Éramos jóvenes, teníamos sueños. Nuestro único defecto era que amábamos a nuestra patria». Luego llegaron las mujeres polacas. El primer transporte de mujeres polacas llegó el 29 de septiembre de 1939. Un total de 42.000 mujeres polacas fueron arrestadas en Ravensbrück. Muchas eran intelectuales, maestras y Girl Scouts que distribuían panfletos de la resistencia. Entre ellas estaba Krystyna Chish, una joven Girl Scout polaca. Tenía solo 19 años cuando me arrestaron. ¿Mi delito? Llevar mensajes para la resistencia. Las mujeres francesas llegaron más tarde, después de 1942. Muchas eran miembros de la resistencia francesa. Otras fueron capturadas por ayudar a judíos a escapar. También hubo mujeres que se negaron a trabajar en fábricas alemanas. Charlotte Delbo, escritora francesa y miembro de la resistencia, fue arrestada en 1943. Describió su llegada. Cuando el tren se detuvo, pensamos que era solo otra parada. No nos dimos cuenta de que era el final del trayecto. Después de 1941, llegaron en gran número mujeres rusas y ucranianas. En 1942, varios trenes de mujeres rusas fueron trasladados a Ravensbrück. Muchas eran prisioneras de guerra, otras civiles capturadas durante las campañas alemanas en el este. Las mujeres judías provenían de 40 países diferentes. A lo largo de la historia del campo, las mujeres judías solían ser asignadas a los trabajos más duros, con menos privilegios o ninguno. Según la lista incompleta de transporte de los nazis, que documenta 028 nombres de mujeres enviadas al campo, se estima que la estructura étnica de la población prisionera de Ravensbrück estaba compuesta por polacos, 24,9%, alemanes, 19,9%, judíos, 15,1%, soviéticos, 15,0%, franceses, 7,3%, romaníes, 5,4% y otros 12,4%. Las mujeres romaníes o gitanas sufrieron una doble persecución, por su origen étnico y por su negativa a adaptarse al estilo de vida alemán. Entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en el campo en enero de 1945. Todas fueron engañadas para que firmaran formularios de consentimiento. También había niños. En total, 881 niños figuran en las listas de llegada del campo. Algunos nacieron en el campo, otros llegaron con sus madres. Las perspectivas eran desfavorables para los niños en Ravensbrück. Muchos perdieron a sus madres y, como resultado, perdieron la poca protección que tenían.
Las mujeres británicas y estadounidenses eran escasas, pero existían. La mayoría eran agentes de inteligencia capturadas en misiones en la Europa ocupada. Entre las víctimas también se encontraban la monja católica Elise Rivet, Elizabeth de Rothschild, la única miembro de la familia Rothschild que murió en el Holocausto, la monja ortodoxa rusa Santa María Skobtsova, la princesa francesa Ana de Beaufremont-Courtenay, de 25 años, Milena Gesenska, amante de Franz Kafka, y Olga Benario, esposa del líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes. ¿Qué unía a todas estas mujeres de tan diferentes nacionalidades, edades y orígenes? Todas eran consideradas enemigas de una ideología que veía la diversidad como una amenaza. Cada una aportó su propia historia de valentía. La profesora de alemán que se negó a enseñar propaganda nazi, la joven polaca que portaba mensajes secretos, la madre francesa que ocultó a una familia judía, la médica rusa que atendió a partisanos heridos. Todas eran culpables del mismo delito, ser mujeres en un mundo que decidió que no había lugar para ellas. ¿Qué te impresiona más de esta diversidad de mujeres consideradas peligrosas por los nazis? Comparte tu opinión en los comentarios. La sirena suena a las 4 de la madrugada en Ravensbrück. Es el invierno de 1942 y la temperatura está bajo cero. En los barracones abarrotados, más de 300 mujeres se apiñan en un espacio que debería tener solo 150 plazas. El olor es insoportable, una mezcla de cuerpos sucios, orina y miedo. No hay calefacción. Las ventanas están selladas por seguridad. Esta era la realidad cotidiana de miles de mujeres en Ravensbrück, un infierno organizado donde cada detalle estaba diseñado para quebrantar la dignidad humana. El día comenzó con el pase de lista en Appelplatz. Los prisioneros permanecieron de pie durante horas bajo el frío y la lluvia mientras los guardias los contaban. Muchos se desmayaron de hambre y agotamiento. Los que caían eran golpeados o enviados directamente a la enfermería, donde los pacientes eran asesinados con inyecciones letales. Gemma la guardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, recordó: «La llamada fue una tortura calculada. Esperaríamos hasta que decidieran que ya era suficiente». La comida era un arma de exterminio. El desayuno era un líquido oscuro con sabor a agua sucia. El almuerzo, una sopa aguada hecha con restos de verduras podridas. La cena, un trozo de pan negro, duro como una piedra. Las mujeres perdieron peso rápidamente. En cuestión de meses, sus cuerpos sanos se convirtieron en esqueletos. Se les cayó el cabello, se les aflojaron los dientes y les aparecieron heridas abiertas en la piel. Todos los prisioneros fueron obligados a realizar trabajos forzados, desde trabajos extenuantes al aire libre hasta la fabricación de piezas de cohetes B-2 para Siemens. Las SS también construyeron varias fábricas cerca de Ravensbrück para producir textiles y componentes eléctricos. En septiembre de 1942, la fábrica, inaugurada en 1940, empleaba aproximadamente al 60% de los prisioneros de Ravensbrück. El trabajo era otra forma de tortura. Las mujeres trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana. Aquellas que no podían mantener el ritmo eran golpeadas hasta la muerte. Al principio, las condiciones dentro de Ravensbrück eran muy duras, pero soportables. Las prisioneras dormían en literas de madera de 3 niveles, y cada barracón contaba con un baño y 3 aseos. Aunque las prisioneras trabajaban muchas horas, el trabajo generalmente se realizaba en interiores, y no era tan exigente físicamente como la construcción o la cantera. Gracias a estas condiciones, casi todas las mujeres sobrevivieron a Ravensbrück durante los primeros años de la guerra. En 1942, el número de personas encarceladas en Ravensbrück aumentó. A medida que la población se multiplicó por más de 10, en comparación con el número de mujeres inicialmente proyectado, las condiciones de vida y el trato se deterioraron rápidamente. Pero lo que hizo a Ravensbrück particularmente cruel fue cómo los nazis explotaron la condición femenina para aumentar el sufrimiento. A las mujeres se les negaban las toallas sanitarias durante la menstruación. La falta de higiene básica
causaba constantes infecciones. La desnudez se utilizaba como arma psicológica. Las prisioneras eran obligadas a permanecer desnudas durante los registros, las duchas y los castigos. Los nazis sabían que, para muchas mujeres, esta exposición era una forma de muerte en vida. El pabellón de castigo era el epicentro del terror. Los presos condenados a prisión agravada eran encerrados en una celda oscura sin colchón ni manta, con solo un cubo y nada más. Muchos salían desquiciados o muertos. Charlotte Delvaux, escritora francesa, testificó: «El pabellón de castigo no era un lugar para humanos, era donde nos convertían en animales asustados. Las enfermedades se propagaron como la pólvora. Tifus, disentería, tuberculosis, escorbuto. No había remedios, solo una enfermería que funcionaba más como una morgue. Las mujeres enfermas eran abandonadas a su suerte o eliminadas con inyecciones de veneno. El frío era otro enemigo. En invierno, las temperaturas podían alcanzar los 20 degrees Celsius, pero las mujeres seguían trabajando al aire libre, vestidas únicamente con finos uniformes. Muchas perdieron dedos por congelación. Otras murieron congeladas durante la noche. La violencia sexual, aunque menos documentada debido a la vergüenza de las víctimas, era común. Los guardias alemanes y ucranianos violaban a las prisioneras con impunidad. Ravensbrück era el principal proveedor de mujeres para los burdeles establecidos en muchos grandes campos nazis al final de la guerra. Aunque las mujeres a menudo se ofrecían voluntarias para estos puestos, con la esperanza de evitar trabajos físicos más pesados y quizás recibir mejores raciones, la mayoría moría rápidamente debido al abuso sexual y a la propagación desenfrenada de enfermedades venéreas. Pero quizás la crueldad más refinada era la psicológica. Los nazis sabían cómo torturar la mente femenina. Separaban a las madres de sus hijas, a las hermanas entre sí. Obligaban a las mujeres a presenciar las ejecuciones de sus amigas. Era un sistema perfecto de degradación humana. Cada aspecto de la vida en el campo estaba diseñado para destruir no solo el cuerpo, sino, sobre todo, el espíritu. Pero los nazis subestimaron algo fundamental del espíritu humano. Incluso en medio de ese infierno, comenzaron a formarse redes de solidaridad. Las mujeres compartían sus raciones con los más débiles, se cuidaban mutuamente cuando enfermaban. ¿Cómo lograron estas mujeres conservar su humanidad en un lugar diseñado para destruirla? ¿Qué aspecto de esta crueldad te impresiona más? Es una mañana de 1943 en Ravensbrück. Apenas amanece cuando el sonido de botas militares resuena en el patio principal. Una joven de tan solo 23 años se baja de su bicicleta con un látigo en la mano derecha y un enorme pastor alemán corriendo a su lado. Sonríe al ver a los prisioneros encogidos de miedo. Se llama Dorothea Binz y es considerada la verdadera estrella del campo. ¿Cómo llegó una joven alemana común y corriente a convertirse en una de las mujeres más crueles de la historia? La respuesta revela una verdad inquietante. Algunas de las peores atrocidades fueron cometidas por mujeres contra otras mujeres. Ravensbrück sirvió como base de entrenamiento para aproximadamente 3.500 supervisores de las SS que trabajaron allí y en otros campos de concentración. Existían 34 campos satélite conectados a Ravensbrück. Dorothea Binz nació el 16 de marzo de 1920 en una familia alemana de clase media-baja. Asistió a la escuela hasta los 15 años. Se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina de Ravensbrück en agosto de 1939, a los 19 años, y al mes siguiente le ofrecieron un puesto como Aufseherin, guardiana. Binz sirvió como Aufseherin bajo las órdenes de las Oberaufseherin Emma Zimmer, Johanna Langefeld, Maria Mandl y Anna Klein. Aunque trabajaba bajo las órdenes de guardias de mayor rango, Binz era conocida como la verdadera estrella del campo, y la jefa de la guardia parecía completamente eclipsada por su subordinada. En Ravensbrück se dice que la joven Binz golpeó, abofeteó, pateó, arrojó, azotó, pisoteó y abusó sexualmente de las prisioneras, además de soltar perros de ataque adiestrados contra ellas.
Testigos declararon que cuando apareció en Appelplatz se hizo el silencio, porque infundía pánico y miedo. Cualquier prisionero que se atreviera a mirarla se arriesgaba a ser seleccionado para morir en las cámaras de gas. Se dice que llevaba un látigo en la mano, junto con un pastor alemán atado con una correa, y sin provocación alguna, pateaba a los prisioneros hasta matarlos. La primera jefa de la guardia fue Johanna Langefeld, quien sirvió desde mayo de 1939 hasta marzo de 1942. Muchos de los guardias, incluida la jefa Johanna Langefeld, aún creían que su función era reeducar a las prostitutas. Sin embargo, pronto quedó claro qué se esperaba de ellos. El comandante del campo, Max Koegel, estableció un bloque de castigo donde las mujeres serían enviadas por delitos, como llegar tarde repetidamente, no hacer sus camas según las reglas, negarse a obedecer una orden o incluso insultar al Führer. Langefeld no dudó en infligir crueles castigos a las prisioneras del campo. Podía mantenerlas de pie bajo el frío y la lluvia durante horas sin pestañear. Sin embargo, no aceptaba los azotes formales e incluso se horrorizaba ante los intentos médicos de vivisección que se realizaban a los conejos del campo. Su secretaria, una reclusa, relató cómo se deprimió, se debatió entre el bien y el mal, e incluso sufrió terribles pesadillas. Langefeld finalmente perdió su puesto por ser considerada débil. María Mandl, de 23 años, reemplazó a Langefeld como jefa de la guardia femenina. Su afición era encontrar cabellos rizados durante el pase de lista. Dejaba que las mujeres se alinearan y luego caminaba lentamente entre ellas, buscando rizos que sobresalieran bajo sus cofias. Si encontraba lo que buscaba, golpeaba a la dueña del rizo. Luego, hacía que la afeitaran y desfilaba frente a las prisioneras con un cartel al cuello que decía: «Rompí las reglas y me arreglé el pelo». Irma Grese, conocida como la bestia hermosa de Belsen, comenzó su carrera en Ravensbrück en 1942. Según las acusaciones en su contra en el juicio de Belsen de 1945, era una de las figuras más siniestras y odiadas de los campos. Testigos declararon que golpeaba con frecuencia a las mujeres hasta tirarlas al suelo. René Lacroix, prisionera francesa recluida en Ravensbrück, relató cómo varios guardias mataron a las más débiles y derribaron a muchas de las niñas pisoteándolas. Al igual que los guardias masculinos de las SS, las guardias que ingresaban a los campos eran entrenadas para endurecer su carácter y castigar severamente a las prisioneras cuando era necesario. Muchas se acostumbraron a golpear y patear a las prisioneras, a veces hasta la muerte, con sus botas militares, porras, cachiporras y, en el caso de Irma Grese, un látigo de celofán. Para algunos, el atractivo de un trabajo estable y bien remunerado, con uniforme y alojamiento incluidos, era suficiente. Las guardias ganaban aproximadamente 185 marcos alemanes, considerablemente más que el salario promedio de las mujeres de la misma edad en trabajos no cualificados en fábricas, que era de 76 marcos alemanes. Convertirse en guardia representaba un avance social para muchas de estas mujeres de clase baja y con poca educación. Aún así, la campaña de reclutamiento que comenzó en 1942 no logró atraer al gran número de guardias que las SS necesitaban para gestionar el creciente número de prisioneras. En su lugar, tuvieron que recurrir al servicio militar obligatorio. Incluso Irma Grese declaró que la oficina de empleo la envió a Ravensbrück y que no tenía otra opción. Cualquiera que fueran sus motivos para convertirse en guardias, económicos, afán de aventura o servicio militar obligatorio, la ideología nazi estaba muy extendida y el maltrato a los enemigos del Estado era común. Estas mujeres, predominantemente jóvenes arias de entre 17 y 45 años, habían crecido rodeadas del nazismo. Muchas habían sido miembros de la Liga de Jóvenes Alemanas y habían crecido con la propaganda nazi. Durante su periodo de orientación en Ravensbrück, los nuevos reclutas recibían formación ideológica adicional, que incluía películas de propaganda como Jud Süß, lo que se manifestaba en violencia en cuestión de días. Un preso observó cómo un guardia tardaba solo 4 días en transformarse,
Vince supuestamente tenía un novio en el campo, un oficial de las SS llamado Edmund Browning. Se dice que la pareja daba románticos paseos por el campo para ver cómo azotaban a las prisioneras y luego se marchaban riendo. Durante los juicios, muchos guardias declararon que les dijeron que no podían abandonar sus puestos. Pero eso no era cierto. Los registros muestran que algunos nuevos reclutas abandonaron Ravensbrück en cuanto se dieron cuenta de lo que implicaba el trabajo. Se les permitió irse y no sufrieron consecuencias negativas. Lo más inquietante es que estas mujeres mantenían una fachada de normalidad. Los fines de semana frecuentaban cines, bares y festivales. Enviaban cartas cariñosas a sus familias. Muchas de estas mujeres nunca fueron juzgadas y pudieron retomar sus vidas normales. Para las que sí lo fueron, su vida normal se convirtió en una perspectiva lejana. Antes de ser ejecutada, Dorothea Vince dijo: «Espero que no piensen que todas éramos malas personas». Estas palabras contradicen completamente las acciones que ella y los demás guardias del campo tomaron. La crueldad no entiende de género. ¿Qué es lo que más te impacta de la transformación de estas jóvenes alemanas en instrumentos de terror? Julio de 1942 en Ravensbrück. Un grupo de 75 jóvenes polacas son llevadas a lo que les dicen que es un examen médico de rutina. Son las más jóvenes y sanas de un envío reciente procedente de Lublin. Desconocen que han sido seleccionadas como conejas, llamadas así porque iban a ser utilizadas como animales de laboratorio. Lo que está a punto de suceder representa uno de los capítulos más oscuros de la medicina nazi. Experimentos médicos realizados en mujeres vivas, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el sufrimiento humano. El profesor Karl Gebhardt, jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín y principal cirujano ortopédico de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, supervisó los experimentos con gangrena gaseosa y sulfonamida en Ravensbrück entre julio de 1942 y septiembre de 1943. Aproximadamente 130.000 mujeres y niños pasaron por el campo de concentración durante la guerra, convirtiendo a Ravensbrück en el mayor campo de concentración para mujeres. Alrededor de 28,0 prisioneras fueron asesinadas allí por inanición, palizas, enfermedades, falta de higiene, exceso de trabajo o experimentos médicos. Entre los asistentes del profesor Gebhardt se encontraban los médicos alemanes Fritz Fischer, Hertha Oberhäuser, Rolf Rosenthal y Gerhard Schidlowski. Todos ellos convirtieron el juramento hipocrático en una broma cruel. Hitler aprobó los experimentos con los prisioneros, diciendo que no deberían permanecer completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes están siendo sometidos a un estrés casi insoportable. Los experimentos se diseñaron para mutilar y lisiar a seres humanos sanos. Fracturaron huesos de piernas, extrajeron fragmentos de hueso y desgarraron nervios y músculos. Para simular heridas de guerra, los médicos buscaban maximizar la infección infectando deliberadamente las heridas con bacterias cada vez más potentes, fragmentos de vidrio y astillas de madera. De las 74 víctimas polacas, llamadas Kaninchen, króliki, lapins o conejos por los experimentadores, 5 murieron como resultado de los experimentos. 6 con heridas que no cicatrizaban fueron ejecutadas y, con la ayuda de otros prisioneros, el resto sobrevivió con daños físicos permanentes. Las conejas eran mujeres jóvenes y sanas. La más joven tenía tan solo 16 años. No existen registros que identifiquen a las 12 mujeres de otras nacionalidades que fueron sometidas a los experimentos inhumanos. Las mujeres fueron seleccionadas para esta terrible tarea por el médico jefe del campo, Walter Sonntag. Bogumila Jaswick, una de las conejas elegidas para experimentos médicos, fue fotografiada en secreto. Médicos alemanes experimentaron con ella 2 veces en noviembre y diciembre de 1942, practicándole 4 cortes en los músculos del muslo. Los experimentos se realizaron sin anestesia. Las mujeres fueron arrastradas a un quirófano improvisado,
con la boca amordazada para que sus gritos no molestaran a los demás. Los médicos de las SS cortaron deliberadamente músculos, fracturaron huesos y extirparon secciones de nervios. Todo ello mientras las víctimas permanecían conscientes. Los médicos de las SS en Ravensbrück solían realizar operaciones experimentales en mujeres más de una vez, a veces hasta 8. Solo en 1942 operaron a Bárbara Pietrzyk 5 veces, causándole parálisis en la extremidad inferior izquierda. A los 16 años era la más joven de las conejas. Aunque sobrevivió a los experimentos iniciales, Pietrzyk falleció a consecuencia de ello. Pero los experimentos médicos no terminaron ahí. El doctor Rolf Rosenthal, médico de las SS, y su novia Gerda Kernheim practicaron abortos forzados a mujeres embarazadas, a menudo con métodos brutales. En los primeros meses de Ravensbrück, los niños fueron asesinados inmediatamente. Una sobreviviente testificó: «Me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamó un procedimiento de limpieza. Destrozaron a mi bebé de 6 meses. Aún más cruel era el destino de las mujeres que lograban dar a luz. Los recién nacidos eran inmediatamente separados de sus madres y ahogados o arrojados a una habitación sellada hasta que morían. La mayoría de las veces, esto ocurría delante de la madre. Existen docenas de testimonios sobre niños arrojados vivos al crematorio, enterrados vivos, envenenados, estrangulados o ahogados en Ravensbrück. Varios niños también fueron utilizados para experimentos médicos sádicos. La crueldad y el sadismo de los nazis contra los niños no tenían límites, y el destino de estas jóvenes víctimas era absolutamente horroroso. Niños y bebés eran condenados a muerte incluso antes de nacer. María Kuzmierczuk testificó: «Vi a un guardia levantar a un bebé recién nacido y arrojarlo contra la pared como si fuera un objeto. La madre enloqueció en el acto. Eso era lo que querían, volvernos locos de dolor». Las mujeres embarazadas que lograban ocultar su condición se enfrentaban a un intenso trabajo esclavo. Las obligaban a cargar piedras pesadas, trabajar 14 horas al día en fábricas y permanecer de pie durante largos turnos en el frío. El objetivo era que abortaran de forma natural. Algunas mujeres daban a luz en secreto en los cobertizos, con la ayuda de otras prisioneras que corrían el riesgo de ser ejecutadas. Estos bebés permanecían ocultos durante unos días, alimentados con migas de pan remojadas en agua, pero rara vez sobrevivían más de una semana. En marzo de 1945, 130 bebés y mujeres embarazadas fueron gaseados. La administración consideró satisfactoria la eficacia de la operación. Las esterilizaciones masivas eran otro método para negar la maternidad. Cientos de niñas, a veces de tan solo 8 años, eran esterilizadas mediante la exposición directa de sus genitales a rayos X. Mujeres jóvenes, especialmente romaníes y judías, eran llevadas a exámenes médicos y regresaban sin poder concebir. Lo más inquietante fue cómo esto afectó la psicología de las mujeres del campo. Las mujeres que habían perdido hijos se convirtieron en madres adoptivas de otras prisioneras más jóvenes. Hacían muñecas de trapo para los huérfanos, contaban cuentos para dormir y compartían sus escasas raciones con los pequeños. La sobreviviente Corrie ten Boom testificó: «Las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus propias hijas. Era su manera de mantener viva la maternidad que intentaron robarnos». El ataque nazi al hospital de maternidad de Ravensbrück representó una de las formas más sádicas de genocidio. No solo matar a una generación, sino impedir que naciera la siguiente. ¿Cómo se convirtió la medicina, que debería curar, en un instrumento de tortura? ¿Qué es lo que más te repugna de estos experimentos? Es una noche de diciembre de 1943 en Ravensbrück. En el cuartel 15, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por una rendija de la ventana, susurran recetas de platos que solían cocinar en casa. Una anota cuidadosamente cada ingrediente,
cada paso como si fuera un tesoro. Esta es la historia de la resistencia de las mujeres en Ravensbrück. No la resistencia de las armas y las explosiones, sino la resistencia del espíritu humano, de la cultura preservada, de la dignidad mantenida incluso en el horror más absoluto. Rebecca Teitelbaum, judía belga, estuvo en Ravensbrück durante 17 meses. Agotadas, con frío y hambre, hablaban sin parar sobre la comida que ansiaban, las comidas familiares que compartían y los platos que planeaban preparar si sobrevivían a la guerra. Cada mujer, a su vez, compartió recetas en un esfuerzo paradójico por combatir el hambre. Parece como si estas recetas y las repetidas historias de comidas familiares sirvieran como un talismán, alimentando su humanidad y esperanza en tiempos de poca esperanza. Rebecca logró robar papel de la fábrica de Siemens y creó un libro de cocina cosido con alambre. Suena absurdo. Mujeres hambrientas hablando de comida. Pero en realidad fue una genialidad. Cocinaron con su imaginación. Una forma de resistencia fueron los programas educativos secretos organizados por las prisioneras para sus compañeras. Cada grupo nacional tenía algún tipo de programa. Los más extendidos eran los impartidos entre las mujeres polacas, donde se impartían diversas clases de secundaria. Las maestras eran mujeres que habían sido maestras antes de la guerra. Arriesgaban su vida a diario para enseñar a los jóvenes prisioneros, usando trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra. Un exprofesor polaco testificó: enseñábamos en voz baja durante los descansos, historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas. Era nuestra forma de decirles a los nazis: pueden encarcelar nuestros cuerpos, pero jamás encarcelarán nuestras mentes. Los prisioneros podían ser castigados si los descubrían haciendo arte, pero muchos ignoraban las reglas del campo y continuaban haciendo arte en secreto, como muñecas para niños huérfanos o perdidos. Františka Quastler, posteriormente Nurit Stern, de Bratislava, llegó a Ravensbrück a finales de 1944 cuando tenía 13 años. Escribió la siguiente receta: galletas inglesas. Batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato. Añadir 12 decagramos de almendras, sin pelar, y 12 decagramos de harina. Hornear en forma rectangular. Cortar finamente al día siguiente. Escribió esta receta en un diario, hecho con trozos de papel robados de la fábrica y cosidos con alambre. El folleto contiene dedicatorias de compañeros de trabajo en el campo y recetas que ella misma escribió. Nurit dice que las mujeres cocinaban con su imaginación. La solidaridad entre mujeres se materializó en formas prácticas que salvaron miles de vidas. Crearon sistemas para compartir alimentos, cuidar a los enfermos y proteger a los más vulnerables durante el proceso de selección. Las mujeres que habían perdido a sus hijos se ofrecieron como voluntarias para cuidar a los niños huérfanos en el campamento. Se las llamaba madres del campamento. Hacían muñecas de trapo, contaban historias y compartían sus ya escasas raciones. Wanda Wojtasik-Poltawska recordó: en la Navidad de 1943 logramos organizar una pequeña celebración. Cantamos villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos minutos no éramos prisioneras, sino mujeres celebrando. Se celebraban cumpleaños y festivales siempre que era posible y se organizaban conciertos entre los prisioneros. Las mujeres se turnaban para cuidar a los niños pequeños tras la muerte de sus madres. Algunas mujeres mantenían la cordura mediante la resistencia intelectual. Recitaban poemas de memoria, debatían sobre filosofía y mantenían debates literarios durante sus trabajos forzados. La escritora francesa Charlotte Delbo testificó: recitamos a Baudelaire mientras llevábamos piedras. Hablábamos de Sartre durante el pase de lista. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no estaba muerta. Las mujeres crearon redes sofisticadas para transmitir información sobre el mundo exterior. Las noticias de la guerra llegaban a través de nuevos medios de transporte, y esta información se transmitía cuidadosamente de cuartel en cuartel. Desarrollaron códigos para advertir del peligro inminente.
Una canción tarareada indicaba que se acercaban los guardias. Ciertas palabras en conversaciones aparentemente inocentes advertían de posibles elecciones. Sabiendo que podían morir, muchas mujeres se dedicaron a memorizar nombres, fechas y sucesos. Se convirtieron en archivos vivientes del horror, prometiéndose mutuamente que, si sobrevivían, contarían las historias de quienes murieron. Germaine Tillion testificó: «Hicimos un pacto. Quien sobreviviera contaría la historia de todos ellos. Memorizamos los nombres de los muertos, las fechas de las masacres, los detalles de los experimentos». Para muchas mujeres, especialmente las testigos de Jehová, la resistencia adquirió una forma espiritual. Se negaron a trabajar en la producción de armas, aún sabiendo qué significaba la muerte. Una carta sacada de contrabando del campamento decía: «Pueden quebrarnos el cuerpo, pero nuestra fe permanece intacta. Cada oración es un acto de rebelión. Cada himno es una declaración de que el amor es más fuerte que el odio». La resistencia de las mujeres en Ravensbrück demuestra algo fundamental. Incluso en medio de la mayor crueldad, la cultura, el arte, la educación y el amor encuentran una manera de sobrevivir. Las mujeres de Ravensbrück no necesitaron armas para resistir. Usaron lo que los nazis jamás pudieron arrebatarles: su humanidad. ¿Qué forma de resistencia te impresiona más? ¿La educativa, la cultural o la espiritual? Comparte tu opinión. Corre el año 1945 y el sonido de los cañones soviéticos resuena cada vez más cerca de Ravensbrück. Heinrich Himmler ha dado una orden clara: hay que eliminar todo rastro de los crímenes nazis antes de que lleguen los aliados. Para las mujeres de Ravensbrück, esto significa que ha llegado su hora de morir. Fue en este periodo final, cuando la derrota alemana se hizo inevitable, que los nazis revelaron su verdadera cara. Eran cobardes que sabían que eran criminales y trataban desesperadamente de encubrir sus crímenes. A principios de 1945, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en un cuartel junto al crematorio. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas allí, incluidas unas 100 prisioneras del campo masculino. La cámara de gas de Ravensbrück no se parecía a grandes instalaciones como Auschwitz. Era pequeña, improvisada, construida a toda prisa por nazis desesperados, pero era igualmente mortífera. Un guardia de las SS testificó: «La cámara se construyó en pocas semanas. Era primitiva pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez». El proceso de selección para las cámaras de gas era particularmente cruel. Los prisioneros enfermos eran separados durante los exámenes médicos. Las mujeres que ya no podían trabajar eran marcadas para la muerte, pero también las mujeres muy sanas, aquellas que podían dar testimonio. Un sobreviviente relató: «Llegaban temprano por la mañana con listas en la mano, gritaban nombres. Algunos eran viejos y enfermos, otros demasiado jóvenes y fuertes. El criterio era eliminar a los testigos». Las ejecuciones por fusilamiento también se intensificaron. A partir de 1941, Ravensbrück también sirvió como lugar de ejecución. Numerosas mujeres fueron fusiladas. El grupo más numeroso fue el de 200 jóvenes polacas, miembros del Ejército Nacional. Las técnicas de ejecución en Ravensbrück evolucionaron con el tiempo. Inicialmente a las prisioneras se les disparaba por la espalda. Posteriormente, las mujeres eran trasladadas a un centro de exterminio del programa T4 o a Auschwitz para ser gaseadas. Las prisioneras de Ravensbrück también eran ejecutadas mediante inyección letal e incineradas en la cercana localidad turística de Fürstenberg. Los conejos polacos, supervivientes de los experimentos médicos, corrían especial peligro. El 4 de febrero de 1945, se enteraron de que las SS vendrían a recogerlos a la mañana siguiente para eliminarlos como prueba. Durante la noche, mientras los conejos permanecían despiertos escribiendo cartas de despedida, los demás reclusos urdieron un plan para ocultarlos durante el pase de lista, justo delante de las SS. Y funcionó. Los conejos
permanecieron ocultos durante 3 meses, hasta su liberación. Poco antes del final de la guerra, siguiendo una orden de evacuación de Heinrich Himmler, el comandante del campo Fritz Suhren obligó a los más de 20 prisioneros restantes a marchar hacia el noroeste en varias columnas. Estas marchas de la muerte comenzaron en abril de 1945. Mujeres enfermas, exhaustas y hambrientas fueron obligadas a caminar cientos de kilómetros. Quienes caían eran fusilados en el camino. Un sobreviviente de la marcha testificó: «Caminamos durante días sin comida, solo con la ropa que llevábamos puesta. Las mujeres caían cada pocos metros. Los guardias las ejecutaban donde caían y nos obligaban a seguir caminando sobre los cadáveres». Unas 24.500 prisioneras iniciaron estas marchas. Miles murieron en el camino por agotamiento, hambre, frío o fueron ejecutadas. Fue el acto supremo de crueldad nazi, matar incluso cuando la guerra ya estaba perdida. Poco antes del final de la guerra, la Cruz Roja Internacional y organizaciones suecas y danesas evacuaron a aproximadamente 7.500 prisioneros a Suecia, Suiza y Francia. Esta operación salvó miles de vidas en los últimos días del campo. Con la llegada del ejército soviético, en la primavera de 1945, los prisioneros alemanes fueron liberados. Una decisión que reveló la hipocresía nazi. Incluso al final, las vidas alemanas eran más valiosas que las demás. Unas 500 mujeres han sido entregadas a la Cruz Roja en los últimos días. La mayoría eran ciudadanas de países occidentales, en un intento desesperado de los nazis por obtener clemencia. Además de exterminar a los testigos, los nazis se esforzaron por destruir toda evidencia de sus crímenes. Quemaron documentos, demolieron estructuras, excavaron tumbas e incineraron cadáveres. Fritz Suhren, el último comandante de Ravensbrück, huyó con sus guardias en los últimos días de abril de 1945. Abandonaron el campo como ratas que huyen de un barco que se hunde, dejando atrás a unas 2.000 mujeres enfermas y debilitadas. La cruel ironía es que esta prisa por encubrir crímenes solo confirmó el sentimiento de culpa de los nazis. Si realmente creían que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué la prisa por destruir pruebas? Fue el final de 6 años de horror. Pero para muchas mujeres ya era demasiado tarde. La prisa de los nazis por ocultar pruebas demuestra que sabían que eran criminales. ¿Por qué entonces continuaron hasta el final? Es el 30 de abril de 1945, las 9 de la mañana. El silencio que se cierne sobre Ravensbrück es diferente del silencio de terror que dominó el campo durante 6 años. Es el silencio de la muerte, pero también de la esperanza. Las puertas de hierro permanecen abiertas, abandonadas por los guardias que huyeron durante la noche. Y por primera vez en años, las sirenas no suenan para el pase de lista matutino. Un tanque soviético, T-34, aparece en el camino que lleva al campamento. El soldado que emerge no puede creer lo que ve. Mujeres esqueléticas con sucios uniformes a rayas lo miran con una mezcla de miedo y esperanza. Algunas llevan días muertas, otras apenas pueden mantenerse en pie. El teniente coronel del Ejército Rojo, Georgi Elisabetsky, relató: «Cuando vimos a las primeras mujeres pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Entonces comprendimos. Estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi». El 30 de abril de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Ravensbrück, donde habían sido abandonadas aproximadamente 2.000 prisioneras enfermas y debilitadas. Los soldados soviéticos se enfrentaron a una escena de horror indescriptible. Montones de cadáveres apilados como leña, mujeres tan débiles que no podían levantarse de la cama, cuarteles donde el olor a muerte era tan intenso que los soldados vomitaban al entrar. Un informe médico soviético documentó: de las 200 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos. Varias murieron de shock al ver a los liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción.
Los sobrevivientes contaron historias que los soldados soviéticos inicialmente se negaron a creer. Experimentos médicos con mujeres vivas, cámaras de gas funcionando apenas unos días antes, bebés asesinados delante de sus madres, miles de mujeres obligadas a participar en marchas de la muerte. Antonina Nikiforova, médica del Ejército Rojo, testificó: era imposible creer que los seres humanos fueran capaces de tanta crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños. Lo que más conmocionó a los liberadores fue el descubrimiento de las cámaras de gas, construidas apresuradamente en los últimos meses de la guerra. Aún contenían restos de veneno y marcas de uñas en las paredes, donde las víctimas habían intentado escapar desesperadamente. El crematorio aún estaba caliente. Los nazis habían quemado los cuerpos hasta el último momento antes de huir. Alrededor de las instalaciones, los soviéticos encontraron montones de cenizas humanas y fragmentos de huesos parcialmente quemados. En la enfermería, los soldados encontraron evidencia de los experimentos médicos realizados con los conejos polacos, instrumentos quirúrgicos manchados con sangre, frascos que contenían sustancias químicas no identificadas y registros médicos que detallaban procedimientos que desafiaban cualquier concepto de medicina. Un informe de investigación soviético documentó: encontramos documentación de experimentos realizados en 74 mujeres polacas. Los procedimientos incluían fracturas óseas deliberadas, extirpación de músculos y nervios, e infección deliberada de heridas con bacterias mortales. Para muchos sobrevivientes, la libertad fue casi tan traumática como el cautiverio. Tras años de ser tratados como animales, era difícil creer que los soldados estuvieran allí para ayudarlos, no para hacerles daño. La sobreviviente Selma Van de Perre testificó: cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era verdaderamente libre, que ya nadie me iba a golpear ni matar. Al principio, muchas mujeres se negaban a salir del cuartel. Años de condicionamiento les habían enseñado que salir sin permiso significaba la muerte. Los médicos soviéticos tuvieron que entrar en el cuartel para convencerlas de que era seguro aceptar ayuda. Los médicos soviéticos se enfrentaron a desafíos únicos: cómo alimentar a personas que habían padecido hambre durante años sin comprometer sus ya debilitadas funciones digestivas. Cómo tratar heridas que habían permanecido abiertas durante meses. Cómo cuidar de las mentes que habían presenciado horrores inimaginables. Muchas de las mujeres liberadas murieron en las primeras semanas tras la liberación. Sus cuerpos, destrozados por años de hambre y maltrato, simplemente no se adaptaban a la alimentación normal. Fue cruel sobrevivir al infierno nazi solo para morir cuando finalmente llegó la libertad. Entre los sobrevivientes se encontraba la escritora Corrie ten Boom, quien fue arrestada junto con su familia por albergar judíos en su casa de Haarlem, Países Bajos. Documentó su desgarradora experiencia junto con su hermana Betsy ten Boom en el libro El escondite. La condesa polaca Karolina Lankoronska, historiadora del arte y autora de Miguel Ángel en Ravensbrück, estuvo encarcelada allí entre 1943 y 1945. Las agentes del SOE supervivientes fueron Yvonne Baseden y Eileen Nearne, quien fue detenida en 1944. Las primeras semanas tras la liberación fueron caóticas. Los soldados soviéticos intentaron documentar los crímenes, mientras los médicos luchaban por salvar a los supervivientes. Los periodistas llegaron para documentar las pruebas, pero a menudo no podían creer lo que veían. Un periodista soviético escribió: no existen palabras en ruso, alemán, ni en ningún otro idioma para describir lo que vimos en Ravensbrück. Es como si el lenguaje humano no hubiera sido creado para expresar tanta crueldad. Las mujeres que lograron recuperarse físicamente se enfrentaron a un nuevo reto. ¿Cómo retomar una vida normal? ¿Cómo explicar a sus familias lo que habían vivido? ¿Cómo dormir sin pesadillas? Una sobreviviente escribió en su diario: libertad es una palabra cuyo significado he perdido. Durante años significó muerte. Ahora dicen que soy libre, pero mi mente sigue atrapada en esos barracones.
Muchos descubrieron que sus familias habían sido asesinadas. Hijos, esposos, padres, todos perdidos durante los años de guerra. La liberación, que debería haber sido el fin del sufrimiento, se convirtió solo en el comienzo de un nuevo tipo de dolor. Unas 3.500 mujeres aún vivían cuando Ravensbrück fue liberado. Sin embargo, se estima que más de 90.000 mujeres murieron en el campo durante sus 6 años de funcionamiento. La mayoría nunca recibió un entierro digno, sus nombres nunca fueron registrados y sus familias nunca lloraron su muerte. La liberación de Ravensbrück reveló al mundo el alcance de la crueldad nazi contra las mujeres. Por primera vez, los aliados vieron evidencia de un campo diseñado específicamente para subyugar y asesinar mujeres. Era una dimensión del Holocausto que pocos habían imaginado. Para muchos, la libertad llegó demasiado tarde. ¿Cómo podemos honrar la memoria de quienes no sobrevivieron para ver este día? Las décadas posteriores a la guerra fueron testigos de un proceso gradual de investigación histórica que confirmó paulatinamente los testimonios de los supervivientes de Ravensbrück. Sin embargo, este reconocimiento se produjo a costa de un silencio prolongado y un olvido deliberado. A diferencia de Auschwitz, que conservó evidencia física sustancial y se convirtió en un símbolo del recuerdo del Holocausto, la destrucción sistemática de Ravensbrück dejó un sitio que reveló pocos rastros de su horrible historia. En 1975, entre Burg Stargard y Neubrandenburg, se desenterró un frasco de vidrio con documentos del campo de concentración de Ravensbrück. Niñas y mujeres polacas arriesgaron sus vidas para introducirlos clandestinamente en el frasco. También contiene una lista tabular de experimentos médicos realizados en 74 mujeres polacas. Durante décadas, Ravensbrück permaneció en la sombra. En Alemania Oriental, donde se ubicaba el campo, la atención se centró en los presos políticos, no específicamente en las mujeres ni en las víctimas judías. No se reconocía la identidad judía de las víctimas, ya que la conmemoración se basaba en la nacionalidad, no en la religión. Las sobrevivientes enfrentaron décadas de escepticismo e indiferencia. Sus historias parecían tan horribles que muchas preferían no creerlas. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres? Era una pregunta frecuente que revelaba la incomodidad de la sociedad ante la realidad de los crímenes. Wanda Wojtaszek-Poltawska, una de las conejitas más jóvenes, contó que en 1975, entre Burg Stargard y Neubrandenburg, Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS, la había contactado recientemente para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonarlo. Tendría que pedirle perdón a Dios. La captura de algunos perpetradores atrajo temporalmente la atención sobre el campo. Dorothea Vince fue ejecutada en 1947. Irma Grese fue ahorcada ese mismo año. María Mandel fue condenada a muerte por un tribunal polaco en 1947. Pero muchos otros guardias nunca fueron juzgados y pudieron retomar sus vidas con normalidad. Fritz Suren fue capturado y ejecutado en 1950. Pero cientos de otros responsables de la masacre de Ravensbrück nunca comparecieron ante la justicia. Vivieron en paz en la Alemania de la posguerra, como si nada hubiera pasado. El juicio más importante tuvo lugar entre 1946 y 1948, el juicio de Ravensbrück. 16 personas fueron juzgadas, entre ellas guardias y médicos. 7 fueron condenadas a muerte, pero fue una gota en el océano comparado con el número real de criminales. La reconstrucción académica de la historia de Ravensbrück se ha basado en gran medida en el trabajo de historiadores como Bernhard Strebel y Jack Morrison, quienes lucharon durante décadas para que se reconociera y preservara la historia del campo. Las limitadas investigaciones arqueológicas realizadas en las décadas de 1960 y 1970 confirmaron científicamente los testimonios de los supervivientes. Estas excavaciones descubrieron fragmentos de huesos, cenizas y pertenencias personales que validaron los relatos del asesinato en masa. En 1993 se inauguró un monumento conmemorativo
en el lugar donde se encontraba el antiguo campo. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 50 años desde la liberación para que Ravensbrück recibiera el debido reconocimiento como lugar de memoria. Hoy en día, el monumento conmemorativo de Ravensbrück recibe miles de visitantes al año. Las exposiciones permanentes cuentan la historia de las mujeres que estuvieron encarceladas allí, los experimentos médicos, las guardias femeninas y la resistencia que floreció incluso en medio del horror. Pero quizás el recuerdo más impactante sean los relatos de las propias sobrevivientes. Mujeres como Corrie ten Boom, Charlotte Delbo, Germaine Tillion y muchas otras dedicaron su vida después de la guerra a contar sus historias. Escribieron libros, dieron conferencias y testificaron en juicios. Sabían que si no hablaban, Ravensbrück caería en el olvido para siempre. Y tenían motivos para temer. Durante décadas, el campo había sido deliberadamente ignorado por la historia oficial. El libro de Sarah Helm de 2015, Ravensbrück, vida y muerte en el campo de concentración de mujeres de Hitler, reavivó la atención internacional sobre el campo. Basado en cientos de entrevistas con sobrevivientes, el libro reveló al mundo moderno la magnitud de los crímenes cometidos contra las mujeres. Rochelle Seidel trabajó durante más de 20 años para localizar a los sobrevivientes judíos de Ravensbrück, cuyos conmovedores testimonios merecen ser compartidos con un público más amplio y con las generaciones futuras. Hoy, solo quedan unos pocos sobrevivientes. Tienen más de 90 años y sus voces están siendo silenciadas una a una. Pronto, ya no habrá testigos vivos de los crímenes de Ravensbrück. Por eso es crucial que sus historias se preserven, no solo como relatos históricos, sino como recordatorios de que el mal puede tomar formas que desafían nuestra imaginación, y que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la valentía, la solidaridad y el amor pueden prevalecer. La historia de Ravensbrück nos enseña que el olvido es una forma de complicidad. Cuando permitimos que la memoria de las víctimas se desvanezca, otorgamos a los perpetradores una victoria póstuma. Pero cuando preservamos sus historias, garantizamos que sus sacrificios no hayan sido en vano. ¿Por qué el mundo tardó tanto en reconocer crímenes específicos contra las mujeres? ¿Qué nos enseña esto? Regresemos a esa imagen inicial. La estación falsa, las flores en el andén, el reloj que nunca se mueve. Tras esta mentira cuidadosamente construida, más de 130. 000 mujeres encontraron su destino. Lo que yacía en esos almacenes, donde tantas mujeres murieron, es irrecuperable, porque aún resuena en las voces de quienes sobrevivieron para contarlo. Tus palabras son monumentos más duraderos que cualquier piedra. Ravensbrück no era un campo de concentración más. Era el laboratorio donde los nazis perfeccionaron el arte de quebrantar específicamente el espíritu femenino. Cada aspecto de la vida en el campo estaba diseñado para atacar lo que consideraban más fundamental en la naturaleza de la mujer: la capacidad de nutrir, proteger y transmitir la cultura. Negaron a las mujeres el derecho a ser madres, convirtiendo la maternidad en una sentencia de muerte. Utilizaron a los médicos para transformar el cuidado en tortura. Reclutaron a otras mujeres para que fueran instrumentos de su propia opresión. Atacaron la solidaridad femenina, pero descubrieron que era más fuerte que toda su crueldad. La historia de las mujeres que resistieron en Ravensbrück nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Incluso cuando a una persona le arrebatan todo, la libertad, la familia, la dignidad, la esperanza, queda algo indestructible: la capacidad de elegir cómo responder al sufrimiento. Rebecca Teitelbaum y sus colegas optaron por cocinar con la imaginación. Los maestros polacos optaron por enseñar en voz baja. Las madres que perdieron a sus hijos optaron por cuidar de los huérfanos. Charlotte Delbo optó por recitar a Baudelaire mientras cargaba piedras. Estas decisiones pueden parecer pequeñas, pero representaron victorias monumentales sobre un sistema que intentaba reducirlas a meros números. Lo que hace a Ravensbrück particularmente relevante hoy en día es su demostración de cómo el mal puede disfrazarse de normalidad.
Dorothea Binz era una joven alemana común y corriente que se convirtió en un monstruo. Max Keugel era un burócrata eficiente que administraba la muerte. Maria Mandel tenía aficiones normales, salvo que incluían torturar a prisioneros. Estas personas no eran demonios nacidos del infierno. Eran producto de una sociedad que gradualmente normalizó el odio, burocratizó la crueldad y transformó el prejuicio en política, y la política en asesinatos en masa. La lección de Ravensbrück para nuestro tiempo es clara. Debemos estar alerta ante los primeros indicios de esta normalización. Cuando grupos de personas comienzan a ser deshumanizados en el discurso público, cuando la violencia contra los otros se tolera o se celebra, cuando la diferencia se percibe como una amenaza, estos son los momentos en que debemos recordar a las mujeres de Ravensbrück. Pero la historia de Ravensbrück también nos ofrece esperanza. Demuestra que incluso en el entorno más controlado y brutal, el espíritu humano encuentra maneras de resistir. La resistencia no siempre necesita estar armada para ser efectiva. A veces, mantener viva la cultura es un acto revolucionario. Preservar la educación es un acto de rebelión. Cuidar a los débiles es un acto de guerra contra la deshumanización. Las mujeres de Ravensbrück triunfaron de una forma que sus captores jamás imaginaron. Sobrevivieron en los recuerdos que dejaron, en las historias que contaron, en las lecciones que nos enseñaron. Cada vez que recordamos sus nombres, cada vez que contamos sus historias, cada vez que nos negamos a permitir que caigan en el olvido, ellas triunfan de nuevo. Fritz Surren, Dorothea Binz, Maria Mandel. Estos nombres sobreviven solo como ejemplos de crueldad. Pero Rebecca Teitelbaum, Charlotte Delbo, Corrie ten Boom, Wanda Wojtaszek-Poltowska, estos nombres sobreviven como símbolos de resistencia, coraje y dignidad humana inquebrantable. Al honrar a quienes perecieron, afirmamos que el intento de borrarlos fue infructuoso. Su memoria perdura en las historias que se transmiten, en la investigación que preserva los hechos y en la conciencia de la humanidad. Recordar Ravensbrück no significa solo afrontar las profundidades de la crueldad humana, sino también reconocer el poder perdurable del testimonio, de la memoria y de negarse a dejar que prevalezca el silencio. La historia de Ravensbrück nos muestra la capacidad de la humanidad para el mal absoluto, pero también demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana jamás puede extinguirse por completo. Hoy, cuando las mujeres de todo el mundo todavía se enfrentan a la violencia, cuando los derechos humanos básicos todavía se niegan por motivos de género, cuando la igualdad sigue siendo una batalla diaria, las mujeres de Ravensbrück nos recuerdan que la lucha continúa. Su fuerza no residía en ser víctimas perfectas, sino en ser supervivientes imperfectos que se negaron a dejar que la crueldad tuviera la última palabra, que eligieron la solidaridad a la derrota, la memoria al olvido, la verdad al silencio. Si crees que es importante preservar estos recuerdos, comparte esta historia. Las voces de los supervivientes de Ravensbrück merecen ser escuchadas. Su valentía al hablar del horror que vivieron es un regalo para toda la humanidad, una advertencia de lo que no debe volver a ocurrir. La lección final que nos dejan es simple, pero contundente. Mientras los recordemos, no habrán muerto en vano. Mientras contemos sus historias, el mal no habrá triunfado. Mientras sus voces resuenen en nosotros, Ravensbrück no será un símbolo de derrota, sino de resistencia, un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. La historia de Ravensbrück reveló cómo los nazis destruyeron sistemáticamente documentos y pruebas en su desesperado intento por borrar sus crímenes. Pero no todo estaba perdido. Archivos secretos, documentos ocultos y pruebas enterradas sobrevivieron a la guerra, revelando verdades aún más inquietantes sobre la maquinaria de exterminio nazi. En el video que se reproduce en su pantalla, los archivos nazis más peligrosos y ocultos después del Holocausto, descubrirá documentos que los propios nazis consideraban demasiado peligrosos para existir. Planes secretos, experimentos ocultos y evidencia que han cambiado nuestra comprensión del Holocausto. Son documentos manchados de sangre
que contienen verdades que algunos preferirían mantener enterradas para siempre.